buenas. Hoy tenemos a un personaje muy importante dentro de la historia de Canarias. Este personaje se llama Juan Armas, pero es más conocido como Juan el Cambullonero. Juan el Cambullonero. ¿Por qué el Cambullonero? Porque toda mi vida he estado en el cambullón, desde chiquillo botes y luego sacando café, harina de los barcos y trabajando con un burro. O sea que eres un auténtico cambullonero, de los de antes, de los que se subían a los barcos a negociar cosas y a traer eso para vino tierra. Después, ya cuando cumplí los 17, 18 años, ya me subía ya hasta por Cabo Gancho. ¿Sabes lo que es el Cabo Gancho, no? Explícalo. Es el gancho con la cuerda, la tiraba, caía en la banda, se la firmaba y subía por el para arriba. Allí, de esa Aquí manera había se que estar subía. potente para subir, ¿no? Porque a veces las bandas de los barcos eran bastante altas. Pero vamos a irnos un poquito más hacia atrás en el tiempo, la máquina esa del tiempo. Imagínate que eres un niño, que todavía te acordarás de esa etapa de la vida. ¿Fue una etapa bonita, Juan? Sí, más o menos. Iba con un primo mío a vender calados en los barcos de pasaje, que venían de América, de Argentina, de Venezuela. Vendíamos calados, manteles, mantelería de aquí de Gran Canaria también, de Tenerife, de la zona de los Ya Canareros. desde niño. O sea, Sí, ya desde con niño. 13 o 14 años. Iba yo con un primo mío, Pedro, que ya murió. Y vendíamos calados, mantas de abrigo de aquella época que eran de colores que se usaban mucho, en unas mantas gordas para el frío, porque yo antiguamente en Canarias llovía más que ahora. Me acuerdo yo de niño, las barranqueras de agua, eso se pegaba días y días lloviendo, y hacía más frío que ahora. Aquí la temperatura ha cambiado un montón, así es diferente. En esta época eso eran lluvias, pero todos los días lluvia. Y eso lo vendíamos en los barcos, mucho barco portugués, en Portugal hacía mucho frío también. Y ahí empecé yo con un primo mío. Luego ya, con más edad, 16, 17 años, ya me metí a trabajar, a descargar en los barcos. Tu familia era una familia humilde y tenía Sí, muchos mi padre hermanos. era estibador del puerto. Nosotros éramos 4 hermanos. Mi hermano mayor no, ese trabajaba en una agencia. Y los otros eran más chicos, mi hermana y mi hermano eran más chicos. ¿Naciste en Tenerife, Juan? Sí, yo nací en Tenerife. Sí. ¿Y tu familia procede también de Mi la isla? madre procede de La Gomera y mi padre de Lanzarote. O sea que tienes una mezcla prácticamente Una mezcla más rara. Canaria, pero de todas las islas. Lo que sí puedo garantizar es que mi madre era un aborigen de Gomera, eso sí lo garantizo. Mi padre yo no sé ni dónde es, pero yo lo de mi madre sí lo he averiguado, eso sí. Bueno, entonces sabrá que donde más aborigen dicen que se han quedado ha sido en La Gomera. El grupo sanguíneo lo dice, ¿no? Y mi madre sí puedo decirlo que sí, que yo tengo los genes de mi madre. Juan, leyendo una novela de un tal Natcher, una novela un poco histórica, hablando de Canarias, Ese yo tengo algo de ese tipo. decía que los niños, hablaba de unos niños que se lanzaban al mar a coger unas monedas que le tiraban los turistas. Yo también que ¿Tú estuve llegaste a vivir claro, eso? cogiendo monedas. ¿Cómo era eso? ¿Cómo era eso? Pues eso Cuéntanos un era, poco. íbamos 2 o 3 ya en bañadores dentro del bote. Y entonces íbamos a un barco inglés, decíamos, one penny for water. Y tiraban los pennies, y tiraban tal. Pero luego íbamos a los barcos, al Santa María, al Veracruz, que eran portugueses. Y le decíamos a los portugueses, un escudo al agua, usted un escudo. Escudo era la moneda de Portugal. Y nos tiraban escudos los franceses, franc. Y tiraban los francos al agua, nosotros nos tirábamos, los sacábamos y salíamos con él en la boca. Porque cuando lo cogíamos, dentro del agua nos metíamos yo en la boca y salíamos con él en la boca, nos íbamos cogiendo y sacando fotos. Era una manera de decir, tírenme Claro, más si quieren ver el era espectáculo. curioso. Y hay una anécdota muy curiosa, una vez que dábamos 3 y se nos viró el bote. El bote era de madera y no se fue al fondo, pero todas las monedas se fueron para el carajo. Mira, cállate. Uno de ellos, que era medio gandur, subió y lo viró. Claro, y nosotros, el bote se nos quedó virado, lo enderezamos, pero no se hundió. Y entonces dentro teníamos un cubo, y con el mismo cubo dentro empezamos a achicar, hasta que lo achicamos, subió uno dentro, lo achicó y pudimos subir todo. No había que subir por la banda, sino había que subir o por la proa o por la popa. Porque si subías por la banda se escoraba mucho, ¿me entiendes? Y si subías por la proa, pues aguantaba más. Y esa anécdota de eso, sacando monedas.
Una vez fuimos hasta un belga, un barco, el Hato Villa, Charles Villa, era belga. Y entró el barco y nos decían de a bordo, no sé qué, no sé cuánto, y nosotros no nos enterábamos. Y salió uno de a bordo, be careful the sharks, be careful the sharks, cuidado con tiburones. Y venían 2 tiburones detrás del barco. Porque antiguamente en los barcos se tiraba la basura toda el agua. No la recogían en puerto. Claro. Hoy está prohibido, pero antes se tiraban los desechos. Claro, y tiraban carne y tiraban restos de pescado y los tiburones eran detrás del barco. Y me decía, muchacho, cuando yo le vi el aletón de uno de ellos, el aletón salía del agua lo menos esto. Y, claro, cogimos miedo y no nos tiramos. Pero se ve que el barco atracado allí, los tiburones aquellos no eran de ellos y con la misma salieron y desaparecieron. Yo me acuerdo una anécdota de una vez en el Santa María, porque cuando se despegaba del muelle nos metíamos nosotros entre el muelle y el barco, y ahí el pasaje miraba mucho para el muelle, para la gente que les decía adiós y tal, y ahí nos tiraban mucha moneda. Me acuerdo que nos tiraron una moneda y era una moneda de portuguesa de cinco escudos, una moneda grande así. Y yo me tiré a cogerla, me acuerdo, y ya no iba a bajar más porque la vi que estaba lejos y yo había bajado bastante y con la mano la llegué a coger. Ajá. Cuando me da por mirar así me veo la hélice del barco allá como yo qué sé, como de la pared aquí, pero iba lento, ellos iban nada más que aguantando al paibo, aguantando el barco. Salimos y digo, vámonos ya, muchachos, que no ve que el barco está dando avante, y ya pegó a dar avante, ya forzó la máquina y nos tuvimos que abrir. Eso es otra anécdota. Igual, ¿los estudios cómo fueron? El estudio primario se acabó. No, lo tuyo no estaba hecho para... Estaba hecho En más mi casa había muchas necesidades y en el muelle se ganaba dinero y se conseguían cosas y se robaba mucho de noche, en las cargas y todo. Eso era el robo. También es verdad que los cambulleneros hicieron una labor social muy importante. Porque Hombre, ¿quién tenía medicinas? ¿Quién tenía la penicilina la metió aquí el cambullón. Venía de Argentina y de Estados Unidos la penicilina, que aquí se desconocía. ¿Sabes la comida que metía el cambullón aquí? Mantequilla, harina, y yo qué sé, carne, pescado, calamares, pulpo. Una cosa que en teoría era algo clandestino, que estaba dentro de la ilegalidad de la época de la dictadura, pero que ustedes hacían un bien enorme. Pero si te ibas a llevar por la legalidad de la dictadura, se moría la gente de hambre aquí. Y en los barcos, y cuando íbamos a robar pintura anoche a los petroleros fuera, subíamos por la cadena del barco, por el escobén. Y chico, peligro, porque la cadena puede jalar o algo y te coge esa cadena y te mata. Y mojada, ¿no? Nah, ya estaba seca, porque el barco llevaba un día y la cadena estaba puesta. Era un ojo de huella así, y entraba la cadena y nosotros cabíamos por ahí para arriba. Y nos subíamos con una pata cabra, la amarrábamos arriba de una cuerda, cogíamos el candado de eso, lo desparramábamos, y me acuerdo que decía uno que le decían el mole, dice, pintura, Juan, la que dice Huite, está escrito Huite, que es guay, ¿me entiendes? Blanco. Blanco. Huite, que es la más que se vende, Huite, digo, será guay, sí, esa, guay. Y con la linternita para que no te vieran, porque eran petroleros y nosotros estábamos en la proa. Pero eran petroleros noruegos y suecos, y eso las borracheras que cogían a ellos ahí, cantando y ni se enteraban. Y echábamos 40, 30 cacharros de pintura. Esa época del cambullón era una cosa tremenda. Y a veces iba a pintar los barcos también con la falúa, a rasparlo y a pintarlo. Cuando nos cobrábamos tanto, venga, más bien íbamos por ver lo que había en el barco, hablamos... Los muelles y los barcos era tu segunda casa, por decirlo de alguna manera. Sí, trabajamos más de noche que de día. Porque en los barcos los negocios se hacían de noche todos los gatos son pardos, ¿me entiendes? Y ellos te decían, no, tú oklo, tú nai, tú oklo. Y los rusos decían, shas, viechera, por la noche, decían los rusos. Escor cabré, me le decía yo, ¿a qué hora? Decían ellos, 2, 3, chitiri, 4. Al final aprendiste o chapurreaste todos los rusos, idiomas, ¿no? Yo los entendía. No te quedaba otra. No, a ver, los rusos me apreciaban a mí, pues sabían que uno era legal y se llevaban bien conmigo, reparadores y todo. Ellos me decían a mí, Antonio, Ciboña Viechera, hoy por la noche, 50 kilos de bronce. Claro, te presenté como Juan, pero tú eres Juan Antonio. Juan Antonio, sí. Te llamaban por tu segundo nombre. Antonio, me decían ellos, Antonio. Y Ciboña, esta noche, 50 kilos de bronce. Y yo iba solo y me lo cogía para mí, ¿me entiendes? Iba con el coche, con 4 latas que tenía. Yo llegué a tener 3, 4 latas en mi casa. Bien de aventuras tienes que contar. Y de Guinea te empiezo a contar y no acabo nunca. Juan, pero para ir un poco por orden, ¿te
introduces en la marina mercante. Obligado. No, la marina, dices tú, de servicio. No, ok, no, obligado. Te introduces en la marina obligado y después sigues entonces en la marina mercante. En la marina mercante. Yo estuve en barcos daneses, barcos españoles, barcos alemanes. En daneses estuve en 2 barcos. En barco alemán estuve un montón de meses. Que me desembarqué aquí en Las Palmas y cuando me desembarqué me encontré al Porruño, al Vázquez, todo. Estaban todos medio derrotados. Ahí los invité a comer y a beber. Y uno de ellos me pidió en aquella época 2.000 pesetas, el otro me pidió 1.000. Me dieron una liquidación, la mitad. Y la otra mitad me la dieron en un trebercheque. No sé si has oído hablar de los trebercheques. Antiguamente se daban los trebercheques con los nombres tuyos y tú tal. Y entonces... Era como cheques conformados, por decirlo Sí, no lo podía cobrar nadie, tenías que llevar el DNI y todo. Y me mandaban en una carta en un trebercheque. El capitán no quería que me desembarcara, pero yo me tuve que desembarcar. Iba por lo menos 7 meses en el barco, 8. Reconduciendo, cuando decías obligado, que estabas en la marina obligado, me imagino que es el servicio obligatorio. Claro, la marina española me metieron obligado, fui en Cádiz. Cádiz estuve 2 meses y medio. Y luego nos mandaron para Canarias, destino Canarias. Me metieron ahí en el Arsenal. Yo tuve 15 días en el Arsenal y a las 10:30 de la noche dice, a ver, una lista como si fuéramos... Fulano, nombraron ahí unos 10 o 15, pa' Guinea. Y yo, pero vaya, pa' Guinea. Y no puedo ir a mi casa, ni vacaciones, no, tienen que irse pa' Guinea. ¿Estamos hablando de qué año, Juan? 67. Año 67. Nos metieron en un camión como si fuéramos ovejas a cabra y para Villa de Bilbao, para Guinea. 8 días de navegación hasta que llegamos a Guinea. A mí me mandaron la fragata Pizarro. Cuando llegamos allí a las oficinas del barco, dice, ¿usted a qué se dedicaba antes? Y digo, yo, mentira. Yo era proveedor de buques, suministraba los barcos. Camarero. Y me metieron de camarero. Lo que te pagaban en aquella época era... No, yo cobraba 2.400 pesetas al mes. Yo era marinero de oficio. Aquí cobraban los soldados 15 pesetas al mes. Claro. Los soldados yo cobraba 2.000. Oye, el mayordomo me daba fiado. 2.400 pesetas en el año 67. Mira, nos pagaban aguas territoriales, Colonia, Guinea, no sé qué, no sé cuánto, paludismo, no qué. ¿Viviste alguna etapa complicada en esa época? No sé, si habían piratas, si pasaste alguna necesidad o algo en tierra que te perjudicara, algún conflicto bélico, alguna cosa, no sé. No, lo único cuando mataron a Bartolomé, ¿te acuerdas que mataron a Bartolomé en Tenerife? La Guardia Civil fueron, abrieron la puerta, porque dicen que tenía contacto con el M para allá y tal. Esa época sí lo pasamos mal. La suerte nuestra fue que las calles de Santa Cruz estaban todas en obra. Pero tú todavía estabas en Guinea. No, ya me había licenciado. Ah. Ahora me dejaste patinando. Yo no sé si Lo de Bartolomé fue en el 76, creo recordar. No, sí, yo me había licenciado ya. Yo me licencié en el 69 ya acabando. Y las calles eran nada más que zanjas, porque estaban en masa poniendo las nuevas tuberías de agua. Y estaban todas las calles trozadas. Imagínate las piedras. La policía no podía ni ir detrás de nosotros, rompíamos los furgones, rompíamos de todo. Eso estuvo jodido, Tenerife. De Bartolomé García Lorenzo. ¿No? Sí. Llamaron hasta de Madrid, hacían llamado, oiga, ¿qué es lo que pasa ahí en Canarias? Hay una guerra ahí. Pues eso fue tremendo. O sea que esos socavones se aprovecharon como trincheras. Y a tirarle piedras, cogiendo piedra viva, tiramos los furgones, las cristaleras, los furgones todos rotos en aquello. Y luego mataron un pibe de aquí de Las Palmas, Fernández, no sé qué se apellidaba él, de aquí de Gran Canaria, lo mataron en la universidad la Guardia Civil. Fernández Quesada, le dio a tiros y lo mató un pibito inocente de todo. También. Yo de puta, la Guardia Civil, eso han sido... La Guardia Civil llegaba, tú ibas caminando tú por el campo y seguías tú caminando y te decían, ¿por qué no lo saludas? Y te mandaban una entrada a cogotazo porque no lo habías saludado. Así lo creo. Y si los... Sí. Y si lo saludaba, también te decían, ¿de dónde viene usted? ¿De dónde está? Y esa era la Guardia Civil. Esa también es otra época también que agüita. Hay una etapa de tu vida que a mí me parece muy interesante, y muchos no lo saben, lógicamente, que tú empezaste a trabajar, bueno, trabajaste desde muy joven, pero trabajaste con un personaje histórico también muy relevante de las Islas Canarias,
un abogado histórico, que se llamaba Antonio Cubillo. O yo fui telefonista de él. Antonio, yo le cogí el teléfono. ¿Qué edad tenías cuando eso, Juan? 15 o 16 años tendría yo. 15 Chiquillo. años. Chiquillo, le cogía el teléfono. Iba para el mediodía y le cogía el teléfono. Luego a las 2 me iba. O sea, de secretario, un buen trabajo Sí, en sí, esa época, Juan. sí. Habían cosas que me decía él, espérate fuera. Las conversaciones que tenía allí. Antonio siempre ha sido un hombre muy enamorado. Y ahí iban muchas mujeres con problemas. Cuando eso las mujeres, mira, eran víctimas de... Lo sé por mi madre, porque mi padre cogía una borrachera por la mañana, se acostaba y luego por la noche cogía otra borrachera. Mi madre a las 6 de la mañana la piedra lavar lavando, porque cuando eso no había lavadora. Esas eran las mujeres de antes. Y haciendo la comida, y haciendo esto, y haciendo lo otro, y ellas hacían de todo. Y tú estabas trabajando con él cuando de buenas a primeras te enteras que desaparece y que no viene al trabajo. Claro que se metió en el lío de los panaderos. Cuando él le resolvió lo de los remolcadores, lo resolvió él. Y tuvieron que dar una indemnización. Y cada vez que yo estuve por fuera y todos me dieron hasta unas propinas a mí de dinero y todo. Sí, Antonio, pero luego se metió en el problema de las lecheras y de los panaderos. Ahí es donde los oramas, estos cabrones, ahí es donde empezó a tener los problemas. De buenas a primeras desapareció. Porque a él lo metieron en la cárcel a causa de esa huelga. Estuvo en la cárcel. Y entonces... Le dieron la libertad y ahí aprovechó y en esa libertad provisional... Lo metieron a Antonio, lo trapichearon y se lo llevaron. Y entonces se fue para Argelia y estuvo en Francia. Y luego en Francia se pasó para Argelia. Así que durante un tiempo tú estarías ahí abriendo la puerta, esperando a ver qué pasaba y al final tuviste... Sin embargo, yo estuve navegando es Bernard, un danés, que íbamos a Argelia a cargar chatarra para Barcelona. Luego otro viaje para Génova y así estábamos. Y estuve en Argelia y estuve buscando el sitio de Antonio y nunca lo encontré. No. Tú sabes que yo tuve un naufragio en Groenlandia, ¿no? No lo contaste, pero me gustaría que lo volvieras que es contar, sí. Hoy en día está como independiente, pero regido por Dinamarca. Cuando yo estuve, la capital se llamaba Gotha, ahora tiene otro nombre. Y tuvimos un giro allí tal, luego nos llevaron a Dinamarca en avión, volvimos y luego volvimos a recoger el barco a Dinamarca en avión otra vez, todo. Varias aventuras, Juan. Sí, me dijo el mayordomo, dice, ¿cómo fugata? Caigas al agua, me dijo, dice, 2 minutos, finito. Claro, el agua ahí estaba congelada, ¿me entiendes? Eran épocas de verano cuando se podían, pero ibas navegando y ibas esquivando icebergs. Ibas esquivando icebergs. Tardamos unos 13 días para llegar a la Gota. Porque claro, tú no ibas a chocar con un iceberg de eso, no sabías la profundidad que tenía. Claro. Mira lo que le pasó a Titanic, ¿no? Que chocó con un iceberg y se fue para el carajo. Y nosotros íbamos así, de día. De noche íbamos más despacio, por eso tardamos tantos días. Juan, ¿es verdad eso que todos los marinos tienen una novia en el puerto? Una novia en el puerto, ¿qué es eso? Juan, tú has vivido siempre al límite entre la legalidad, sobre todo te corto aquí para no comprometerte más, no quiero que hables de eso, pero que llegaste a traer sacos de un libro muy famoso que estaba prohibido, que era el libro blanco de el libro blanco, ese me lo traía Manolo Suárez. Lo traía de Argelia, cuando eso ni registraba ni nada. Yo tenía en mi casa 2 sacos del libro. No tengo un libro blanco y en mi casa tenía 2. Repartía a la gente en el Cambullón, a otros por ahí. Pero tú sabes que si cogían a alguien con ese libro, también lo tenían en el cuartelillo. Manolo Suárez los traía los libros, los mandaba por paquetería. Y tú los repartías. Y yo los repartía en el muelle. Y hice teatro Cambullón también, poniendo a la Guardia Civil a parir. Me dijo una vez un tipo, dice, un día te van a coger, como caigas en el cuartelillo, te van a dar hasta en el carnintidad. Digo, ¿y qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Yo soy independentista y lucho por esta tierra. La vida es así, no sé qué. Yo sé que la vida es así. Defender las ideas a veces cuesta. Y cuesta hoy como será en aquella época que te cogían y te molían como un zurrón. Por eso lo digo, que fuiste una persona. Este que es padre, que fue presidente del gobierno de Canarias. Clavijo, el padre, lo cogieron, le mearon encima, le mearon y la bandera, se la estregaron en la cara al padre de este. Y él, mira, presidente del gobierno canario. Según oídas, el padre no lo podía ver. Según oídas. Entiendo. Porque era un españolista del carajo agrio. Pues al padre le hicieron de todo y ya murió. Sí, murió hace poco. Murió hace poco. O sea no solo contento con estar ayudando en la época a
a desarrollar la cultura canaria. En este caso, más que la cultura, era un libro que estaba prohibido. Porque, libro blanco. Mira que yo no tengo ninguno en mi casa. Porque hablaba cientos. De la revolución, de cómo de hacer un cambio cosas social y de... Conociste a Upalupa también. Hombre, iba con él a las cañadas a buscar restos aborígenes, vasijas y montones de rollos. Conocido como Hermógenes Afonso de la Cruz. Y Hermógenes Afonso de la Cruz era un militante también del MPAYA, pero de la rama cultural, pero que dio muchísimas charlas, parecía, bueno, hombre, nosotros íbamos más que un arqueólogo, con ¿no? diapositivas y íbamos por los pueblos dando charlas y jamás vi una persona que le rebatiera nada, porque la mayoría de la gente ni se enteraba de eso, ni sabía de lo que era. Sí, Canarias, pero yo no sé nada de esto, ahora me estoy enterando de esto. En Los Realejos, en el sur, en el norte, en todos lados, nos llamaban de todos lados. Hasta en un convento nos llamaron una vez. Pero él tuvo un problema, entre comillas, no con la justicia, sino que tuvo un problema porque él había conseguido una serie de fragmentos que luego consiguió reponer, los pernegales, jarrones, todo eso lo conseguimos. Toda la cerámica que se consiguió. El 80% de las vasijas de Hermógenes, no es por presumir, las conseguí yo. Que hoy día esas vasijas están expuestas en el Museo de Tenerife. Él compró una finca para criar vacas, y esa fue su ruina. Y él allí llevaba montones de gente. Y hacía desfiles de juramento de la bandera y tal y cual. Y allí se le metieron una noche y le robaron varias vasijas. Y entonces, claro, él hizo una propaganda por ahí tremenda, y del museo, ahí hicieron una pequeña denuncia a la Guardia Civil y le hicieron un registro, ametralladora en mano a la Guardia Civil. Fueron a la casa ametralladora en mano y se llevaron todo. Vasijas y se llevaron todo. Pero la cosa es que... Cuscoy, la cosa ha salido de un tal Cuscoy, sí, que era un godo que llevaba todo ese rollo. Yo sé que él ya estaba en conversaciones para entregar todo eso, porque él estaba en conversaciones para entregarlo, quería todo, que estuviera bien. Pero Cuscoy ese fue el que revolvió la mierda y fueron y le registraron todo y se lo llevaron. Bueno, la Guardia Civil ametralladora en mano. De hecho, mira si estaba hablado, que le pusieron el nombre de todas esas cerámicas que están expuestas, le tiene el nombre de exposición Upalupa o algo así. E incluso se hizo un libro con toda la exposición y toda la cerámica de Upalupa que pues, se editó. Para que sepa, el 80% de las vasijas fueron encontradas por un servidor, y no me gusta presumir, encontradas por mí. Él escribió 3 libritos muy pequeñitos, finitos, que era de la historia de Canarias, y eso tuvo una aceptación grandísima. Es que se vendieron muchísimo, o se repartieron muchísimo, exactamente, los 3 cuadernos de historia de Upalupa, que se reconocen por eso. Que también me imagino que tú estuviste repartiendo por ahí. Hablando de hace años, de cosas que ni... Inicio de los 80 ya. No, ¿de qué 80? 79, 80, 73 y estuve yo con él, y 72. No, yo digo los cuadernos. Los cuadernos, sí. Juan, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Eres un personaje de verdad que creo que necesitamos una serie de 3 o 4 grabaciones más para saber algo más sobre ti. Venga. Así que tú sabes que conmigo no hay problema. Muchísimas gracias. Todo lo que sea por esta tierra, yo voy a todos lados donde sea. Pues muy bien, muchas gracias, Juan. Venga.